Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente, como cada miércoles, al seminario de posgrado en Ciencias Físico-Matemáticas y en especialidad de Física. Tengo muchísimo que agradecerle a Luis de que este seminario tenga la continuidad, en particular el día de hoy. Gracias, Luis, por ser el seminarista emergente. Ya después se enterarán de qué situaciones hubo, pero en breve Luis nos va a presentar parte de su trabajo. Brevemente quiero decirles que Luis es estudiante del primer semestre del doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas en Venezuela, en la SFMIPN. Terminó la licenciatura en el 2021 y la maestría en el 2024. Ambos, tanto maestría como licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Sus proyectos de investigación se centran en la física teórica, en particular en los fundamentos teóricos y matemáticos de la mecánica cuántica, los fenómenos no locales y las extensiones autoadjuntas. ¿Qué es eso? No tengo idea, pero por eso justamente está Luis para que nos platique de qué va el asunto. Gracias por su Luis, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, creo que ahí se escucha bien. Antes que nada, pues es un gusto que me inviten a este que es su seminario. Y como bien lo dijo el doctor, pues hemos decidido llamar a esta pequeña charla, pues la física de las extensiones autoadjuntas, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Realmente esta presentación es un poco distinta a las que habitualmente están acostumbradas, porque antes que nada, pues quisiera interactuar mucho con ustedes, ¿no? Y principalmente para mostrar cuál fue la motivación que precisamente de este tema que estamos abordando, un grupo tanto aquí como en otros lados, sobre la física de las extensiones autoadjuntas, ¿no? Entonces, principalmente es la motivación de mi investigación de doctorado. Entonces, bajo la asesoría, claro, del doctor Jaime Avendaño y el doctor Jesús García Ravelo. Entonces, en las siguientes diapositivas les mostraré una serie de definiciones, conceptos e ideas, principalmente matemáticos, y cómo lo ligamos con la mecánica cuántica. Entonces, vamos a empezar con un viejo conocido, ¿no? Creo que la mayoría que hemos estado aquí hemos resuelto pues el pozo infinito, ¿no? Entonces, considere una partícula de masa m sometida al siguiente potencial, es decir, que va a ser 0 dentro de la región del intervalo finito 0,L y infinito en cualquier otro lado. Entonces, como sabemos, pues la partícula va a ser libre dentro de esta región. Entonces, el hamiltoniano va a ser independiente del tiempo y por lo tanto la ecuación de Schrödinger se va a reducir a una ecuación de eigenvalores, ¿vale? Entonces, donde particularmente el hamiltoniano pues es un medio de la masa por el momento lineal al cuadrado. ¿Cuál era nuestro objetivo en ese entonces, ¿no? Creo que fue el primer ejemplo de muchos, pues era determinar prácticamente cuáles eran las eigenfunciones. Bueno, principalmente obteníamos los eigenvalores y luego las eigenfunciones principalmente de esta ecuación diferencial, que es la ecuación de eigenvalores de Schrödinger. Ahora, todo esto está sujeto a unas condiciones de frontera, que la función de onda en 0 se anula, al igual que la función de onda se anula en el extremo derecho, es decir, en A. Eso quiere decir que pues en las paredes pues no puede pasar, porque precisamente hay paredes infinitas. Entonces, debido a estas condiciones de frontera, va a hacer que precisamente el espectro del operador hamiltoniano pues se discretice. Entonces vamos a obtener la solución de esta ecuación diferencial, como ustedes sabrán, pues son ondas planas, ¿no? Una que se mueve a la derecha y otra que se mueve a la izquierda. Entonces, si imponemos esas condiciones de frontera, entonces nos va a dar que las eigenfunciones precisamente del operador hamiltoniano van dadas por esta. Ustedes pueden observar que esto depende del parámetro n. Inicialmente el parámetro n pertenece a los enteros, a los enteros excepto el 0, pero debido a que las funciones psi menos n no nos van a dar funciones nuevas, entonces es suficiente con restringir con que n pertenezca a los naturales. Ahora, a este proceso en general se le conoce como obtener las realizaciones de la partícula libre, principalmente obtener el espectro, ¿no?, de las eigenfunciones y los valores de la energía para este problema de el pozo cuadrado infinito, ¿no? Entonces esto fue un problema más o menos estándar que pues todos en la vida hemos resuelto, creo que alguna vez en la vida. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a calcular el conmutador del operador hamiltoniano, que prácticamente es este que ya he mencionado, junto con el operador lineal.
evidentemente P cuadrada va a conmutar con P, entonces este conmutador pues nos va a dar que igual a 0, ¿no? Entonces de un teorema de mecánica cuántica, ¿ustedes qué me pueden decir sobre esto? Sobre H y P. ¿Qué va a pasar con ellos? Exactamente, no tienen eigenfunciones en común. Entonces, bueno, tienen eigenfunciones propias comunes, ¿no? Entonces vamos a verificar si eso es cierto, ¿no? Ese es un problema estándar que hemos resuelto pues muchas veces. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces aplicamos el operador P, precisamente a las eigenfunciones que hemos encontrado. P pues no es más que el operador diferencial multiplicado por menos IH barra, ¿no? Entonces actuamos esta derivada sobre principalmente estas funciones que se encuentran aquí. Y pues, oh sorpresa, resulta ser que pues no cumple una ecuación de eigenvalores, ¿no? Esto nunca se va a parecer pues precisamente a lo que está acá, ¿no? Precisamente para reproducir o obtener lo que es una ecuación de eigenvalores. Entonces precisamente estas sí no son funciones propias del operador momento lineal. Entonces yo les preguntaría, ¿ustedes qué creen que esté pasando? ¿Por qué un teorema tan importante que estamos ya aplicando a un problema muy simple, que era un problema simple, ¿por qué no está funcionando algo que pues conocemos que es cierto, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna sugerencia de por qué esto no está funcionando? No importa, ahorita vamos a regresar a esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a dar precisamente una función que viva dentro del pozo, ¿no? Esta se construyó de tal manera que viva dentro del pozo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Como pueden ver, si es esta función... Bueno, primero que nada voy a escribir acá algo, ¿no? Las funciones del pozo, pues, ¿dónde viven, no? Viven en el espacio de las funciones cuadrado integrables, en el intervalo cerrado 0, A, ¿no? Donde A es la longitud precisamente del pozo. ¿Esto cómo lo definimos? Pues se define, aquí lo voy a poner, como pues las funciones que van, aquí son puntitos, que van del intervalo cerrado 0, A, que precisamente es un conjunto de los reales, a los complejos. Y lo más importante, tal que pues esta función sea de cuadrado integral, lo cual significa que su norma pues es finita, ¿no? Entonces aquí le voy a poner, dado que no cabe, me pasé. Entonces f cuadrado integrable. Ahora, ¿cuál es el dominio precisamente de nuestro operador H, ¿no? Que está asociado a la variable dinámica de la energía? Entonces su dominio, si le voy a poner el dominio de H, pues precisamente van a ser las funciones que viven aquí, en el espacio de las funciones cuadrointegrables de 0, que van a los complejos, ¿no? Tal que cumple las condiciones de frontera, ¿no? En donde la función sea nula en los extremos. Entonces, aquí es donde viven nuestras funciones de las eigenfunciones, ¿no? Entonces, precisamente esta función de onda se construye con este objetivo, ¿no? Que principalmente viva dentro de ahí. Podemos observar que sí lo hace. Si evaluamos esta función precisamente en 0, entonces sí nos va a hacer que esta función se anula. Y también si la evaluamos el A, pues afortunadamente también se anula. El término que está aquí, pues es que está normalizable. El hecho de que podamos normalizable significa que pues sí es cuadro integrable, ¿no? Entonces, esta función pues no es eigenfunción del operador hamiltoniano, pero lo que sí podemos hacer es expresarla en términos de una expansión de la base de las funciones que sí viven ahí, que precisamente es esto, ¿no? Donde los coeficientes Cn pues no son otra cosa que precisamente las proyecciones de esta función precisamente sobre los estados de la base. Entonces, como hemos escogido para trabajar el espacio L2, entonces vamos a hacer este producto interno estado por la integral, en donde está definida estas funciones, ¿no? Que es de 0, entonces esto nos va a dar el complejo de precisamente las funciones de la base por nuestra función propuesta. Entonces, después de muchos cálculos, podemos ver de que las proyecciones de la base de la función sobre la base del pozo infinito nos va a dar esto, ¿no? Es todo un término, pero es 0 si n es impar y 1 si n es impar, ¿no? Entonces esto lo vamos a ocupar, ¿para qué razón? Dado que la función propuesta no es una eigenfunción, entonces lo máximo que podemos aspirar es a calcular un promedio de la energía, ¿no? De qué energía posee precisamente en ese estado. Entonces, primero pues vamos a calcular
el operador asociado a la energía pues es el hamiltoniano, entonces precisamente vamos a calcular su valor esperado precisamente en ese estado, ¿no? Que está dado por este término. Nuevamente calculamos la integral, donde precisamente esta phi no va a ser otra cosa que la aplicación de nuestro operador hamiltoniano sobre esta función. Básicamente nada más es derivarla 2 veces y nos da este factor que precisamente nada más la he asociado como phi 0, bueno, como phi x, ¿no? Claramente pueden observar que no depende de x, pero ahorita vamos a ver por qué no. Entonces, después de esta integral, pues obtenemos que el valor propio precisamente de esta función en este estado, entonces está dado por este término, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular, motivados por querer calcular la incertidumbre, ya tenemos este término, ¿no? Entonces, ahora nos falta el valor esperado de e cuadrada. Entonces, lo hacemos de manera análoga, pero va a resultar ser que al hacer este cálculo, el valor esperado de la energía al cuadrado en este estado, pues es 0, ¿no? Entonces, ¿esto qué complicaciones va a tener? Principalmente que este término entonces sea 0 y entonces vamos a tener una raíz negativa. Entonces, precisamente la incertidumbre va a ser un valor imaginario, ¿no? Para un problema tan sencillo que hemos replicado muchas veces y hemos sacado muchas cosas de ahí, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿ustedes qué opinan, no? ¿Por qué creen que estoy obteniendo un valor imaginario? O sea, ¿sí tiene sentido para ustedes? Si ustedes fuesen mi profesor de cuántica y yo les hago esto en mi examen, ¿me aprobarían o qué me dirían, no? Estoy aplicando el formalismo que se supone que conocemos, ¿no? Que nos enseñan. Entonces, ¿qué dirían que está pasando? ¿Qué hice mal en algún proceso? ¿Hice mal en alguna cuenta? También se vale, ¿no? ¿Hiciste mal algo? Pero básicamente solamente aplicamos las definiciones de lo que conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué dirían ustedes? Y precisamente aquí va la raíz de por qué obtenemos esto, ¿no? Entonces, posiblemente haya algún alumno que haya dicho, no, pues no me gusta la forma en la que lo haces, ¿no? Yo quisiera hacerlo por otro método. Entonces vamos a hacerlo precisamente por un método alternativo, ¿no? Pues si no les convence este. Ahora, vamos a querer calcular lo mismo, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer de una manera totalmente distinta. Para calcular el promedio de la energía, lo vamos a hacer a partir de precisamente calcular esta serie de los valores admisibles de energía multiplicados por este factor, que no es más que la probabilidad de que este estado propuesto, se encuentre precisamente en las ejefunciones dadas, ¿no? Entonces, el costo de resolver de otra manera no va a ser tan sencillo porque ahora va a aparecer una serie, ¿no? Nada más reemplazamos, estos ya los tenemos explícitamente cuánto valen, también tenemos estos cuánto valen y si simplificamos, pues nos va a quedar esta serie, ¿no? Entonces, es el costo a pagar por resolver de una manera alternativa, ¿no? Esta serie que pues tiene, si bien recuerdo, un valor de pi cuadrada entre 96. Entonces, sustituyendo su valor, obtenemos este valor, que si se fijan, está en total concordancia con este otro, ¿no? Entonces, calculamos el valor esperado de la energía de ese estado de dos maneras distintas, y obtenemos exactamente el mismo valor. Entonces, ahora nuevamente quiero calcular la incertidumbre. Entonces, para ello necesito cuánto vale explícitamente esto. Nuevamente lo aplico como una serie. Ahora, el costo a pagar es que precisamente para resolverlo de esta manera, sustituyo, simplifico y necesito saber cuánto vale esta serie. Afortunadamente esto vale pi cuadrada entre 8 y pues nuevamente ahora sí nos da un valor totalmente distinto y aparte pues es un valor real, ¿no? Entonces por dos métodos alternativos hemos obtenido la incertidumbre de la energía de un estado que nosotros hemos construido. Entonces ambos resultados son totalmente contradictorios, ¿no? Se parecen un poquito, pero uno es imaginario y el otro es real, ¿no? Entonces he aplicado el formalismo que aprendemos usualmente. Entonces para un problema estándar obtenemos dos resultados totalmente distintos. Entonces la pregunta es ¿dónde está la paradoja? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Entonces, realmente como yo veo esto, cualquier teoría física más o menos comparte como tres elementos base, ¿no? Principales, que precisamente es el formalismo, las leyes dinámicas y las reglas de correspondencia. ¿Qué es el formalismo? Pues no es más que una serie de símbolos, definiciones, postulados y reglas de deducción que precisamente nos permiten obtener otros resultados, ¿no? Perdón. El formalismo, sí, esa es la serie es la formulación axiomática de esa teoría que precisamente nos permite obtener bajo definiciones, objetos, pues nuevos resultados. Ahora, ¿cuáles son las leyes dinámicas? Pues precisamente las reglitas o las ecuaciones que deben cumplir nuestros objetos del formalismo, ¿no? Y donde precisamente pues está su poder predictivo.
Y por último, las reglas de correspondencia, que precisamente tienen que ver cómo a algunos de los objetos, no todos, a algunos objetos del formalismo les asociamos nosotros una interpretación, ¿no? Y que precisamente es donde se existe el puente entre la teoría y el experimento. Ahora, cuando nosotros aprendemos mecánica cuántica, pues lo que hacemos, dado a nuestros propósitos, ¿no? Y también el tiempo, obtenemos una versión simplificada de la matemática necesaria para aplicarla, ¿no? A la mecánica cuántica. En general, la matemática asociada a este es el análisis funcional, entonces aprendemos como una versión totalmente simplificada. Entonces, precisamente de ahí viene la raíz del problema. Cuando nosotros empezamos a trabajar sistemas cuánticos, pues primero tenemos que encontrar un espacio adecuado sobre el cual nosotros, pues, trabajar. A ese espacio adecuado, pues, nosotros le llamamos el espacio de Hilbert, ¿no? Ahora, dentro de algunos de los postulados de la mecánica cuántica, todo observable, que es una cantidad física, le va a corresponder un operador ¿de qué tipo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Hermitiano, excelente, a ver. Muy bien. Entonces, es lo que nos dicen, ¿no? Que una variable dinámica, que es un objeto físico, le vamos a asociar precisamente un operador lineal, ¿no? Lineal. Y además que va a ser, de acuerdo ahí a lo que escuché, va a ser hermítico o hermitiano, ¿no? Ahora, esa es una de las principales, digamos, inconvenientes. Para ello, pues ahora sí vamos a responder qué es lo que estamos haciendo mal. No es que las cosas estén mal, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a empezar primero con este, ¿no? ¿Cuál es la inconsistencia que está pasando? Ahora, el teorema completo lo que nos dice es que dados dos operadores, en este caso H y P, que tienen sus correspondientes ejefunciones y además conmutan, entonces va a existir ejefunciones comunes para ambos. Entonces, de entrada, para que tengamos que aplicar este teorema, H y P tienen que tener, primero antes que nada, sus ejefunciones, ¿no? Y ya después las comparten. Ahora, H, pues sí las tiene, ¿no? Que precisamente las encontramos y son estas. Pero resulta ser que P de antemano no tiene ejefunciones en el intervalo, precisamente en el pozo infinito. Antes de resolver la ecuación diferencial, bueno, ya resolviéndola, la solución son ondas planas. Esas sí son ejefunciones del operador P, del operador aumento lineal. Pero al momento de nosotros aplicar las condiciones de frontera, ya no son más ejefunciones del momento. Entonces, de entrada no podemos obtener este resultado, porque de hecho, pues P no tiene ejefunciones precisamente en el pozo infinito. Entonces, igual en uno de los postulados de mecánica cuántica, pues sabemos que precisamente, pues la función de onda contiene pues toda la información sobre, pues sobre dónde está contenida y principalmente de las fronteras. Entonces, aquí ya, esta función de onda ya conoce dónde tiene que anular, que precisamente son los extremos. Entonces, por eso esto no es válido, ¿no? No es válido decir que tiene ejefunciones comunes y por lo tanto pues no van a ser ejefunciones del momento porque ni siquiera tienen el pozo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el inconveniente del segundo ejemplo? Ahora, como pueden observar, las ejefunciones, ahora sí vamos a pasar para acá, de H viven aquí, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando en esta parte H actúa sobre el estado propuesto, ¿no? Entonces tenemos un espacio. Sí, amarillo. Entonces tenemos un espacio donde vive felizmente nuestras funciones de onda, ¿no? Que sería psi, ¿no? Pero al momento de nosotros aplicarles el operador hamiltoniano, ya no lo regresa precisamente a esto, ¿no? De hecho, podemos ver de que, más allá de que sea cuadrado integrable, este término, pues no se va a anular en la frontera, ¿no? Entonces, ¿quién sabe a dónde lo manda? Pero ya no lo regresa a esto, ¿no? Entonces, de ahí viene el principal inconveniente, que cuando nosotros decimos que la variable dinámica de un sistema físico la hacemos corresponder con un operador hermitiano, eso no es del todo cierto. Realmente lo correcto es decir que está un operador adjunto, ¿no? Entonces, para las cosas que tenemos, a veces sí nos explican que son cosas distintas, pero nunca vemos en qué difieren,
Entonces, por el simple hecho de que este H no está todo junto, es hermitiano, pero no está todo junto, entonces todo lo que hagamos a partir de esto, de aplicar la función sobre esta función que no es eigenfunción, entonces va a estar mal, porque ya ni siquiera ya no entra dentro de las reglas del juego. Entonces, precisamente eso es lo que motiva, y al grupo que estudia precisamente esto en SFEM, a estudiar precisamente, ya sabemos cuál es la diferencia, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son las consecuencias de querer que ambos sean conceptos idénticos. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿no? Entonces, la principal diferencia, esa es la definición estándar que se nos presenta pues más que nada en el salón de clases o incluso en algunos libros, ¿no? Hay un libro que sí realmente, uno de los pocos que sí enfatizan estas cosas, se los muestro al final. Entonces, la definición estándar que nos da de un operador adjunto es esta, ¿no? Que el operador adjunto o adaga, llamado punto de A, es un operador que a todo elemento del espacio de Hilbert, ¿no?, le asigna precisamente este vector tau, ¿no?, tal que se cumple precisamente la relación. Que lo que podemos ver es que el operador pasa de una entrada a otra, pues a precio de pagar el adjunto, ¿no? Ahora, esta definición es válida, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias lo es? Si este vector tau es único, en dado caso que exista. Entonces resulta ser que, pues sí es válida, ¿no? Pero siempre y cuando precisamente el dominio de nuestro operador sea acotado. Y pues resulta ser que en la mayoría, ¿no?, de los operadores que tenemos en mecánica cuántica son no acotados, ¿no? Entonces, pues de entrada esta definición no es del todo válida. Sirve pues para aprender, ¿no? Pero de entrada no es válida por el simple hecho de que la mayoría de los objetos que trabajamos son no acotados, ¿no? Más precisamente que están asociados a variables dinámicas. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Precisamente lo que se ignora, el hecho por el cual a veces identificamos que hermítico y adjunto son iguales, es porque no consideramos sobre el espacio sobre el cual actúan, sobre dónde viven sus funciones y luego a dónde las mapean. Entonces, el hecho de ignorar su dominio hace que nosotros tengamos esta confusión y que luego hagamos operaciones que en general no están permitidas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer primero, pues, es extender esta definición, pero ahora sí ya involucrando el dominio de ambos operadores. Entonces, para ello, esta definición, digamos, es una definición no general, pero para nuestros objetivos nos va a servir, ¿no? Entonces, primero que nada vamos a decir que el dominio de entrada va a ser denso. ¿Esto para qué nos sirve? Prácticamente cuando decimos que una función vive precisamente en el espacio generado, ¿no?, por las funciones, eso nos va a permitir escribir cualquier elemento que viva ahí como una expansión, ¿no?, precisamente de lo que vive ahí. Entonces, esto principalmente es para lo cual nos sirve que el dominio sea denso. Ahora sí, ya teniendo en cuenta precisamente el dominio de nuestro operador, podemos dar una definición un poquito más correcta de lo que es un operador adjunto, ¿no? Precisamente ya siendo conscientes de que la mayoría son no acotados y que pues tenemos que extender esta definición. Entonces ahora sí, dado un operador con dominio denso, se va a definir el adjunto, ¿no?, que va a tener un dominio dado por esta relación, ¿no?, donde va a existir un elemento del espacio de Hilbert que precisamente para nuestro caso particular es el espacio de las funciones cuadrado integrales en el intervalo cerrado 0, tal que existe un elemento ahí, tal que sí es válida este elemento, ¿no?, para cualquier que viva en el dominio, ¿no? Entonces, esto nos permite ahora sí dar una definición en términos de su dominio. ¿Todo esto para qué? Para que precisamente podamos ver una diferencia clara entre lo que es un operador de adjunto y un operador hermítico. Lo único que necesitamos es de que si trabajamos con operadores hermitianos, es que precisamente el dominio, aquí tengo una versión más simplificada, que el dominio de nuestro operador esté contenido en el dominio del operador adjunto. Es lo único que necesitamos para que sea un operador hermítico, lo único. Si quisiéramos aparte, que fuese adjunto, necesitamos la contención contraria, ¿no? ¿Para qué? Para que precisamente cuando actuemos el operador sobre precisamente el dominio restringido ahí, nos dé exactamente lo mismo. Entonces, en general, las observaciones son que hermítico y adjunto son iguales, solamente para operadores, para operadores acotados, ¿no? Son diferentes precisamente para operadores no acotados. Ahora, ¿por qué nos quedamos con esa impresión en mecánica cuántica? Porque si nada más queremos que tengan espectro real,
pues es suficiente con que sea hermítico. Pero si queremos que ahora los vectores de la base generen todo el espacio, entonces pues necesitamos que precisamente sea adjunto. Entonces lo que quisiéramos en general es tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Entonces es por eso la insistencia en ver bajo qué situaciones el operador hermítico se puede convertir en adjunto. Es precisamente, tenemos que hacer luego el dominio, ¿no?, de precisamente el adjunto para que esté contenido precisamente en el dominio del operador original. Entonces eso no es de a gratis, ¿no? Entonces precisamente esto nos lleva a lo que es la extensión de adjunta. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor de ambas propiedades. Entonces, dados operadores, decimos que con sus respectivos dominios densos, tenemos que hay una extensión de B si precisamente el dominio, que precisamente aquí va a ser el dominio del adjunto, va a estar contenido en el dominio del operador original, ¿no? Siempre y cuando la operación restringida sea lo mismo para cualquier elemento que iba dentro del dominio del adjunto en este caso. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? En general, hay teorías completas, tesis, artículos que se dedican a dar un esquema de bajo qué circunstancias esto es válido, ¿no? Voy a borrar aquí, que esto ya no lo vamos a ocupar realmente. Gracias. Entonces, la mayoría de nuestros operadores en mecánica cuántica, de los problemas que hemos resuelto, seguramente la mayoría sí es hermítico. Claro que sí, pero que sea adjunto va a ser casi una suerte, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con la necesidad de eso. Entonces, nosotros le damos a una cajita, que es un esquema. Hay muchos, de los principales, pues es el teorema de von Neumann. Hay otros esquemas que lo calculan a partir del espacio cociente del dominio del operador original entre el dominio del adjunto. Vemos que tenemos un esquema arbitrario, ¿no? Entonces, nosotros a esta cajita le metemos un operador que es hermítico, ¿no? Entonces, claro, esto es una variable dinámica, ¿no? Bueno, corresponde a una variable dinámica. Entonces, se lo metemos a esta cajita y en general este esquema lo que nos dice, nos da tres opciones, ¿no? Una es de plano, tu operador, hagas lo que le hagas, no tiene extensión de adjunta, ¿no? No está bien definido, ¿no? Entonces, un ejemplo es el operador momento lineal, precisamente en el semieje real. Otro, tenemos tres opciones, ¿no? Otro es que de plano te diga, mira, pues la extensión de adjunta es el mismo, ¿no? No tienes que hacer nada, ya así como nació, ya es adjunto. Y precisamente es el operador momento lineal en todo el eje real, ¿no? Ese ya nació así. Y otro, que es el caso de nuestro interés, es cuando este operador tiene una infinidad, elementos no numerables de extensiones adjuntas, ¿no? Tiene una infinidad, muchas. Un ejemplo de ellos es el momento lineal, precisamente en intervalo finito. Ahorita vamos a hacer un ejemplo particular con lo que es el hamiltoniano, que es precisamente que venimos trabajando desde hace ratito, ¿no? Entonces, el caso más interesante es este, ¿no? Cuando un operador admite infinitas extensiones adjuntas, y ahora como bien dice el título de esta charla, pues es ver pues qué son físicamente cada una de ellas. No va a ser que cada una de ellas porque son infinitas, ¿no? Entonces nunca, como bien dijo mi asesor, pues nunca acabarías, ¿no? Pero realmente el esquema es un poco al contrario, ¿eh? O sea, no es tan esto es muy complicado. O sea, ahorita vamos a darle la vuelta al problema porque conocemos algunas condiciones que sí los hacen adjuntos, ¿no? Pero en general este proceso es muy difícil, ¿no? Primero que nada la recetita para ver si un operador es adjunto, bueno, bajo qué condiciones es adjunto, pero es una lista muy complicada, ¿no? No quiero que se queden con esa impresión de que es algo bastante sencillo. No, al contrario, es muy difícil, ¿no? Entonces, supongamos que ya lo hicimos de alguna manera y que nos da la cajita, nos dice que mira, tu operador hamiltoniano del pozo infinito tiene una infinidad. Entonces, de entrada a nuestro programa original nos dice que tenemos este hamiltoniano, ¿no?, para la partícula libre. No es adjunto, eso ya lo sabemos. Entonces, para verlo más explícitamente, sin necesidad de meterlo a este algoritmo o a ese esquema, pues vamos a precisamente tomar dos funciones arbitrarias que precisamente viven en este espacio, ¿no? Entonces, vemos que si esto fuese cero, este término que está en naranjita, pues podríamos decir que sí es adjunto, ¿no? Como corresponde con la definición, ya ha dado bien especificado su dominio. Pero resulta ser que este término es el que precisamente le impide, ¿no? Entonces, nuestro operador lo más que sueña convertirse es el adjunto. Y lo que se lo imposibilita precisamente son
las funciones, precisamente, tanto su derivada como su compleja conjugada, precisamente evaluadas en los extremos, donde precisamente ponemos nuestras condiciones de frontera. Entonces, esto nos dice dos cosas. Primero que nada, podemos interpretar este término, ¿no? Podemos recordar un resultado de mecánica cuántica que dice que la probabilidad en todo el universo se va a conservar si solamente si el operador es adjunto. Entonces, en este caso, en contraposición con esto, podemos pensar de que esto es un flujo de probabilidad que se está yendo por los extremos del pozo, ¿no? En contraposición con ese teorema. Entonces, la pregunta es, se nos debe algo importante, que si nosotros queremos a la fuerza que sea adjunto, ¿no? Porque pues, así lo queremos para nosotros, es de que tenemos que encontrar condiciones de frontera apropiadas sobre los cuales definir el dominio de nuestro operador hamiltoniano. Ustedes podrán recordar que precisamente las condiciones de frontera pues juegan un papel fundamental, ¿no? Precisamente en todos los procesos físicos, particularmente con ecuaciones aquellos que están modelados por ecuaciones diferenciales, ¿no? Tan solo para una cuerda, su comportamiento de los nodos pues va a depender de lo que tengan los extremos. En el electromagnetismo, la ecuación de Laplace o de Poisson pues también depende de precisamente las condiciones de frontera, y bajo ciertas condiciones es única. En termodinámica, ¿no? Si tenemos un sistema contenido en paredes, cuya pared se puede mover libremente, es adiabática, es permeable, entonces dependiendo de las condiciones de frontera es como el sistema va a evolucionar. Y por lo tanto, diferentes condiciones de frontera nos van a dar diferentes resultados. Entonces la pregunta es, ¿qué es la partícula libre en el intervalo cerrado 0, ¿qué es? No en el sentido de qué problema estoy resolviendo, ¿no? Sino que físicamente qué significa, ¿no? Entonces, resulta ser que si nosotros ponemos condiciones de frontera apropiadas para que este flujo de probabilidad que se da por los extremos realmente sí se anule y si se conserve la probabilidad dentro del universo, el universo de la partícula, para ahí es todo esto, ¿no? Es este intervalo cerrado. Entonces, las condiciones de frontera más estándar que conocemos es la de Dirichlet, que precisamente es la que manejamos, ¿no? Y aparte son condiciones de frontera apropiadas, no puedo poner las que yo quiera, ¿no? Son apropiadas para que este término en general se anule. Entonces vimos que con las estándar, que las que ponemos de Dirichlet, pues no es suficiente, ¿no? No es suficiente para que nuestro operador sea adjunto. Las de Neumann precisamente ponen que las derivadas sean en los extremos. Usualmente las derivadas las usamos cuando son, o precisamente la importancia es cuando tenemos problemas con potenciales singulares o bien con condiciones a la frontera. Entonces esta pues tampoco hace, no nos salva, no nos da que nuestra partícula libre quede bien definida matemáticamente y tenga una correspondencia física. Y la otra son las cuasiperiódicas. Un caso particular de las cuasiperiódicas son más que nada condiciones a la frontera cuánticas, ¿no? Estas las vemos en todo problema de mecánica clásica. Un caso particular de las periódicas es cuando precisamente ese término pues no está, son las condiciones de frontera periódicas. Ahora, ¿qué podemos pensar de nuestra partícula libre, no? Si ponemos la condición periódica de que en el elemento, en el psi L, valga lo mismo que en el otro extremo, entonces no nos va a salvar de que nuestro operador sea adjunto, ¿no? Vamos a obtener un círculo, nuestros segmento de longitud L, lo que hacemos es conectar los extremos, y ahora es una partícula encerrada en un círculo, ¿no? Aún así no va a ser adjunta, ¿no? Pero precisamente las condiciones de frontera también las podemos interpretar como que modifican la topología de nuestro sistema en estudio. Ahora, vamos a concentrarnos en las cuasiperiódicas, ¿no? En general, ese es un punto de aparte, conocemos dos fenómenos bastante interesantes, que a priori no tendrían por qué ligarse con el problema de la partícula libre, ¿no? Entonces, conocemos el teorema de Bloch, ¿no? Bloch. Entonces, este teorema que nos dice, básicamente es en física del estado sólido, nos permite modelar cuál es el comportamiento de los electrones de valencia, precisamente en un sólido con estructura de cristal, ¿no? Entonces, precisamente vamos a ver cómo se comportan los electrones en el seno de un potencial periódico generado por los iones. Entonces, resulta ser que si resolvemos tratamos de resolver ese problema, el teorema nos dice que la función de onda, que tiene cierta periodicidad, va a ser igual a, o va a estar modulada por una función de onda, ¿no? Que tiene algunos parámetros, en donde I es la constante imaginaria, K es el vector de onda que precisamente el gas de los electrones que pasa por aquí, y A precisamente es la longitud de
red, ¿no? Va a estar multiplicada por una función que tiene la misma periodicidad que el potencial. Entonces, este es un resultado, pero si se fijan, si lo aplicamos para la partícula libre, tiene toda la misma pinta que esta condición periódica, cuasi periódica. Entonces, resulta ser que si nosotros a nuestro problema de la partícula libre, en el intervalo finito 0, le metemos estas condiciones de frontera, vamos a obtener realizaciones totalmente distintas, ¿no? Recuerden que las realizaciones es el conjunto de eigenfunciones y el conjunto de eigenvalores. Entonces, va a coincidir con lo mismo, con el modelo que explicamos el teorema de Bloch. El mismo, ¿no? Ahora, otro problema totalmente distinto, ¿no? Es el efecto Janarov-Bohm. Es una versión simplificada, ¿no? El efecto real es, ustedes lanzan un par de haces de electrones a través de una rendija. Entonces aquí tienen su fuente de electrones, aquí tienen su rendija y aquí tienen su pantalla, ¿no? Entonces lanzan un haz de electrón y aquí precisamente vamos a poner en el seno que esté conviviendo con precisamente un solenoide, ¿no? Está saliendo hacia afuera. Entonces, principalmente, tiene campo magnético cero, si no aplicamos corriente sobre ese solenoide. Entonces, obtenemos el patrón usual de el patrón usual de interferencia, ¿no? Ahora, resulta ser este fenómeno como tal lo que trata de mostrar es otra cosa, ¿no? Es precisamente, entre muchas cosas, si los potenciales electromagnéticos tienen la misma realidad que los campos, ¿no? Ahorita no vamos a discutir mucho en ello, lo que queremos es básicamente cómo se soluciona el problema. Entonces, si nosotros de manera adiabática, ¿a qué me refiero? A que se proporciona una corriente de manera muy lenta, ¿no? Si lo hacemos de manera muy rápida, precisamente puede generar ondas electromagnéticas, la corriente, tal que perturbe la función de onda de los electrones asociados a esto. Entonces, por eso se hace de manera muy lenta, ¿no? Para que la función de onda lo vaya sintiendo de muy poquito, a muy poquito. Entonces, exactamente este fenómeno lo podemos modelar como precisamente una partícula libre que se mueve en un círculo alrededor de ese solenoide. Entonces, resulta ser que cuando aplicamos un campo magnético, una corriente que va a generar un campo magnético distinto de cero dentro del solenoide y fuera del solenoide va a ser cero, el potencial tiene una cantidad aquí y sí es diferente de cero fuera del solenoide. Entonces resulta ser que cuando nosotros aplicamos, ¿no?, un campo precisamente distinto, una corriente distinta de cero, entonces ahora el campo ya es distinto de cero, entonces el patrón de difracción se va a modificar por un factor de fase. En analogía con nuestro ejemplo, cada vez que el electrón dé una vuelta completa, va a tener precisamente una fase que le está yendo. Lo interesante es que esa fase no es arbitraria, tiene un significado físico. El argumento precisamente es el flujo del campo magnético. Entonces, nuevamente, si nosotros aplicamos las condiciones de frontera, en donde el factor angular tenga que ver con el campo magnético, para el problema del pozo infinito, nos van a dar las mismas soluciones que este problema. Entonces, matemáticamente, cualquier esquema que veamos, el teorema de Foy-Neumann o cualquier otro, nos dice, mira, estas son las extensiones adjuntas. ¿Quién sabe qué signifiquen? ¿No? Y ese es tu trabajo. Entonces, como tenemos una infinidad de extensiones adjuntas, nuestra meta, evidentemente, no es ir checando una por una, ¿no? Sino precisamente encontrar una equivalencia en ese espacio imaginario que parametriza todas las extensiones adjuntas a través de las condiciones de frontera. Nosotros podemos discernir este punto significa este fenómeno, este punto significa este fenómeno, ¿no? Con un sistema bastante simple como es el pozo infinito. Entonces, no les puedo presentar conclusiones porque precisamente es la motivación de nuestro trabajo. Entonces, bajo una imagen bastante simple, pues nos entregan que queremos que ese operador sea adjunto, ¿no? Entonces, el precio a pagar va a ser modificar las condiciones de frontera apropiadas. Una vez que modifiquemos las condiciones de fronteras, nos va a dar un sistema físico totalmente relacionado a nuestro problema. Entonces, cada extensión adjunta en ese espacio parametrizado va a ser un fenómeno físico distinto. En general, no todos tienen que corresponder, ¿no? Porque a veces queremos que se preserve, pues no, mejor dicho, que sea
que se preserve, por ejemplo, la probabilidad, que es invariante ante traslaciones temporales o que es inversión ante paridad. Entonces así podemos ir descartando algunas, pero algunos de esos puntos podría dar pauta a fenómenos nuevos, ¿no? Que no se han descubierto, a fenómenos que ya están descubiertos, exactamente como el de Bloch o el de Aharonov-Bohm, o precisamente a materiales que incluso no han sido descubiertos, ¿no? Entonces, dentro de las extensiones de estas dos juntas, cada una de ellas corresponde pues a una física distinta. Ahora, ¿cuál es el significado de cada una de ellas? Pues es lo que precisamente quisiéramos ver, o incluso pues una forma más sencilla de parametrizar o encontrar esas extensiones subjuntas y precisamente que nos diga ya físicamente qué estamos obteniendo, ¿no? Una vez que encontramos estas condiciones de frontera, recordemos que obtenemos los eigenvalores, ¿no? Y las funciones propias. Entonces ya ahí va todo regalado, ¿no? No solamente es decir qué fenómeno, sino que aparte pues tener las funciones propias y las eigenfunciones. Entonces eso es principalmente la motivación de nuestro trabajo y pues muchas gracias por su atención. Precisamente el libro que más o menos menciono, que realmente hace énfasis, ¿no? En todo este tipo de aspectos, digamos en las sutilezas, ¿no? Que es precisamente lo que nos interesa a nosotros. Las sutilezas matemáticas aplicadas a la mecánica cuántica es este. ¿No? Es un libro bastante bonito a mi parecer, bueno, en el sentido del formalismo, ¿no? Te va a acompañar de la mano, pero precisamente para no es, digamos, un libro que recomendaría a la primera, ¿no? Porque pues primero tenemos que aprender a calcular, ¿no? A dar interpretación a algunos objetos. Entonces ya te va de la mano del formalismo, aplicarlo bien y que no cometas algún tipo de inconsistencia, ¿no? Digamos, aquí nos dimos cuenta desde un principio que algo andaba mal, ¿no? Porque nos dio un valor imaginario. Pero si nos hubiera dado un valor real, ni hubiéramos sospechado, ¿no? Nosotros estamos confiados en que nuestro cálculo está bien, lo presentamos y resulta ser que no coincide con el experimento, ¿no? Entonces eso es realmente la motivación de este trabajo. Y ahora sí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Preguntas? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la plática, pero la pregunta es, mencionabas que existían algunas que tenían una sola extensión autoadjunta. Exactamente, ya son autoadjuntos, digamos. Ajá. Esas, por ejemplo, también podrían representar algún fenómeno físico como los que comentas que podrían darse en el caso de las que tienen infinidad. Pues mejor dicho, ya representan el fenómeno que está representando, ¿no? Por ejemplo, el momento lineal, para esta que ya más tiene una, representa precisamente al momento de la partícula libre en todo el eje real. Entonces, eso es lo que ya está representando, ¿no? Una onda plana, ¿no? Entonces, digamos que pues ese ya representa de donde nació, ¿no? Del sistema de donde vino. Entonces, ya no tendría, digamos, sí tiene su importancia, ¿no? Claro que sí, porque lo modelamos o lo ocupamos para otro fenómeno, pero no podemos sacar más física de ahí, porque pues él ya es su propia extensión. Y dentro de esa infinidad que podrían encontrarse en las que apenas se van a estudiar, pueden replicarse o pueden aparecer justamente alguna de estas que ya se conocen. Sí, claro, incluso aunque sean distintos operadores de distintos problemas, por ejemplo, aquí lo aplicamos precisamente al paso infinito. Si yo lo hubiera aplicado a una partícula que va en un círculo, en el semieje real, en el oscilador armónico o algún otro ejemplo, pueden que coincidan, ¿no? Que precisamente, entonces eso precisamente dice que hay un isomorfismo, ¿no? Es decir, es lo mismo, de cierta manera, trabajar, no sé, con el problema de la partícula libre con una partícula encerrada en un círculo, ¿no? Entonces es algo bastante interesante, ¿no? en ese aspecto. No sé si alguna vez nosotros encontramos, por ejemplo, cuando usamos el oscilador armónico, obtenemos pues ya sus eigenfunciones y eigenvalores, pero el reto sería, eso lo ponemos precisamente en el espacio de las funciones del oscilador armónico. ¿Se podría pasar al de las partículas en un pozo? La pregunta es que sí se puede, ¿no? Pero pues queda algo totalmente pues feo, ¿no? Entonces, mejor trabajar precisamente en el espacio que le corresponde. Gracias. Sí, a ti. Bueno, o sea, me quedó claro que operando directamente el operador momento tenemos un valor imaginario en incertidumbre de la energía. Pero cuando lo hacemos de la otra manera, con las amplitudes de la probabilidad de la energía, nos queda el valor real. Sí, ese es un valor correcto. Esa era mi pregunta, o sea, este método sí es correcto, ¿no? Porque no estamos involucrando en ningún operador. Exactamente. Okay. Aquí, de hecho, para demostrar, para expresar el valor de la energía de esta manera, lo que se ocupa es que el operador sea hermitiano, ¿no? En ningún momento que sea adjunto.
Entonces, como el operador como tal no actúa sobre la función de onda, no la saca del espacio de Hilbert donde vive, y entonces sí es el cálculo correcto. Precisamente por esa simple razón, ¿no? Que no incluye la operación directa de nuestro operador. Hola Luis, gracias, muy interesante la plática. Hasta lo partiste de mecánica cuántica estándar, ¿no? ¿Has checado si hay problemas similares en otros formalismos? Porque, por ejemplo, al menos yo recuerdo haber visto en cuantización por deformación, que, bueno, los comentarios que te hacen los que trabajan en cuantización por deformación es que los libros de mecánica cuántica estándar, por ejemplo, eso de los dominios lo saben ocultar muy bien, casi no te lo mencionan, e incluso la misma forma de encontrar los operadores pues no es tan sencilla y a veces además te dan el operador que necesitas y lo aplican, ¿no? Y en el caso de, al menos de cuantización por deformación, tengo entendido que al menos el problema de los dominios, como ya tienes una regla de correspondencia, ya está solucionado. Entonces, bueno, no sé si has revisado este problema en otros formalismos. Sí, claro. De hecho, también la meta es no trabajar con sistemas en una dimensión, sino precisamente en 2 y 3 dimensiones, y también para problemas que no correspondan, digamos, a la mecánica cuántica, más bien que correspondan a la mecánica cuántica no relativista, ¿no? Por ejemplo, la teoría del campo. Entonces también se hace un estudio, digamos, en este caso no lo he reproducido aún, ¿no? Pero sí se hace, digamos, que tenemos un campo cuántico, ¿no? Precisamente en el pozo infinito. Entonces surge el mismo tipo de problemas. Entonces sí, claro que sí, la meta también es extenderlo a, digamos, a la teoría cuántica del campo, pues precisamente para obtener mayores fenómenos que explicar. Gracias.